Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y en esta ocasión les vamos a contar una pequeña historia un poco extraña, llamada Con los pies fuera del patíbulo. Bueno, aunque en realidad la palabra patíbulo se refiere a cuando le cortan la cabeza a alguien, en donde se hacen ese tipo de ejecuciones, la palabra más correcta sería cadalso, que sería ahora sí que el patíbulo de la horca. Bueno, en el año de 1803, el australiano Joseph Samuels, acusado de robar y asesinar a un oficial de policía, fue conducido a la horca. Él había confesado ser autor del primer delito, pero su aparente inocencia en el hecho sangriento le confirió secretamente una gracia especial: la invulnerabilidad al ahorcamiento. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el día prevista para su ejecución, ya que este acto era público a la usanza de aquellos días, Samuel fue colocado en una carreta tirada por caballos. Tras ajustar la soga a su cuello, atarle bien las manos y los pies, las bestias serían azuzadas por un oficial, y de este modo el vehículo se desplazaría, y al carecer de apoyo, Samuels moriría ahorcado. Como última voluntad, el condenado pronunció un discurso en el que alegó su inocencia una vez más, y añadió que el verdadero homicida era Isaac Simmons, malhechor que había sido aprendido por la policía, pero que, claro está, iba a negar y lo siguió negando este hecho sangriento ante todos, ante el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Al oír estas palabras, la muchedumbre allí reunida, pues se enojó, montó en cólera como quien dice, y un guardia perdió el dominio de sí mismo, echando a andar a los caballos. Samuels quedó suspendido dramáticamente unos segundos, pero ¿qué creen? La cuerda se rompió. Rápidamente las autoridades dispusieron de nuevo todos los elementos para dar por concluida la pena capital, pues la gente se mostraba impaciente. El procedimiento fue repetido, pero en esta ocasión, ¿qué creen? La cuerda se fue destrenzando, o sea, se fue deshaciendo muy lenta y pausadamente, y los pies de Samuels tocaron la tierra con relativa comodidad. ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! El gentío interpretó tales hechos como signo de que la innegable inocencia de Samuel respecto a haber matado al policía era innegable y que estaba avalada por la mano del buen Dios. Un tercer intento de ahorcarlo, ¿qué creen? Tuvo resultados similares, ya que, aunque la cuerda rompió justo por encima de la cabeza del condenado, pues él también se pudo apoyar de nuevo y pues nada le pasó. Al enterarse de todos estos sucesos, el gobernador de la región creyó en la versión de Samuels y le perdonó la vida. Claro está que nada más hicieron un cambio, pues Simmons, el que acusaba Samuels, pagó con su vida el asesinato de ese policía. Una vez libre, Samuel volvió a delinquir hasta que fue encarcelado en la ciudad de Newcastle, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, de donde se fugó por mar en compañía de otros reos, y jamás se volvió a saber de él. Lo más singular del asunto es que las 3 cuerdas usadas para castigar a Samuels fueron examinadas exhaustivamente por el capitán de la guarnición, pero no solo no les encontró ningún defecto, sino que cuando ató a ellas un peso de 180 kilos, cantidad que excedía por más del doble el peso de Samuels, estas resistieron todas las pruebas de tensión y esfuerzo. ¿Qué creen que haya pasado? Bueno, pues aquí les hago un pequeño resumen. La gente reunida el 7 de febrero de 1894, esta es otra ejecución, gritó ¡milagro! Y comenzó a rezar cuando
Bill Purvis, condenado a la horca por su presunta participación en un homicidio, se salvó inexplicablemente de la muerte. Este insólito acontecimiento tuvo lugar en Mississippi, Estados Unidos. La trampa que sostenía al convicto se abrió y su cuerpo cayó, pero entonces el nudo de la soga se desató. Un nuevo intento por ahorcarlo fue abandonado de inmediato por el efecto de la milagrosa salvación, el efecto que ésta había producido en el público. Una década más tarde el crimen se esclareció y Purvis, además de ser exonerado, óiganlo bien, recibió una compensación o indemnización por $5,000 de aquel tiempo, para vivir cómodamente, como ven. Bueno, ¿qué sucedió? Para escapar de la pena capital o del largo brazo de la justicia, los delincuentes utilizan su ingenio para fabricar tramposos mecanismos de evasión. ¿Qué sucedió con Samuels, por ejemplo, en este caso? Bueno, pues casi con toda seguridad se puede afirmar que Samuels era inocente de la muerte del policía, pero claro está, no del robo. Pero dada su naturaleza propensa a la vida fácil, es poco probable que haya gozado de una protección divina especial. La explicación racional de un incidente similar ocurrido en Inglaterra hacia el año 1885 pone de manifiesto que, a falta de virtudes morales, los delincuentes poseen un ingenio poco común. Acusado de asesinar brutalmente a su expatrona, John Lee fue conducido al cadalso el 23 de octubre del mencionado año. El verdugo cubrió la cabeza de este condenado con la típica capucha antes de colocarle la soga al cuello. Aseguró la soga alrededor de su cuello y lo situó sobre la trampa que, una vez abierta, libraría a la sociedad de un bribón cuyos antecedentes criminales conformaban ya una nutrida lista. Ya los tenía hartos, por decirlo así. El verdugo accionó el pasador de la trampa, pero esta, maldita sea, no se abrió. Lee fue desplazado del sitio y el verdugo comprobó que el mecanismo funcionaba eficazmente. John Lee fue devuelto a su lugar, pero por segunda ocasión se salvó. Una nueva inspección fue llevada a cabo. Esta vez, el celo de las autoridades carcelarias exigió que el verdugo en persona probase el mecanismo colocándose en la trampilla y aferrándose a la cuerda con las manos. ¿Qué creen que pasó? Cuando el pasador fue retirado, el cuerpo del conejillo de Indias cayó de inmediato. Así, una vez más, Lee ocupó su lugar en el cadalso y salió ileso. La posibilidad de que la lluvia hubiese hinchado la madera, obstruyendo así el movimiento de la trampa, fue eliminada cuando los carpinteros cepillaron los bordes del aparato. Sin embargo, John Lee sorteó victorioso todos y cada uno de los intentos por ahorcarlo. Yo creo que ya estaban hartos, ¿no? Mejor le hubieran dado un balazo. Tras acaloradas discusiones civiles y gubernamentales en torno a su persona, John Lee fue exonerado para llevar una vida errante que concluyó, ¿qué creen en qué año? Sí, estamos hablando de 1885, pues se terminó muriendo hasta 1943, o sea, 2 años antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. El secreto de este hombre fue revelado por un exconvicto que recordaba que el patíbulo fue construido por un carpintero que también había sido condenado a muerte. Previendo que su vida quedase truncada gracias a su propia obra, el diestro carpintero dispuso las tablas de tal modo que el movimiento de la trampilla fuera obstaculizado por el peso del capellán, quien, según las costumbres, necesariamente debía estar junto al condenado en el momento en el que su vida expirase. Así, aunque el seguro que la sostenía fuese retirado, la tabla no se movería ni 1 centímetro. Cuando las pruebas se llevaban a cabo, el capellán se retiraba a una prudente distancia para no estorbar las revisiones. Por más
que fuera el escrutinio tan minucioso, pues ya ven, el mecanismo funcionaba según lo esperado. Cuando John Lee se colocaba sobre la trampa, el capellán se acercaba a él y activaba involuntariamente el dispositivo del que nadie, salvo los granujas, tenía conocimiento. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues sí, así pasa muchas veces. A veces no es justicia divina, a veces no es nada del otro mundo, sino simples cuestiones, pues en este caso mecánicas, físicas, naturales. Pero, ¿creen que en todos los casos estas personas, pues, eran culpables? Bueno, fueron juzgadas por ello. En el caso de Samuels, pues el que pagó con su vida fue el otro pobre baboso. Pero en fin, esta es la historia de esta semana. Bien, pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video, compártanlo en todas sus redes sociales. Y yo, Eric León Gatos Airets, me despido. Hasta la próxima, mis queridos suscriptores.